Hola, buenas tardes. Les agradezco que vean mis videos. Hoy vamos a tener un nuevo video que se llama Las raíces de la pobreza en México, o así lo he titulado. El tema de este video tiene para mí una importancia relevante. Les voy a decir por qué, porque dejó una huella imborrable en mi vida el palpar durante mi infancia y adolescencia la pobreza y la de muchos mexicanos cuando mochila en mano viajaba principalmente a los estados del sureste mexicano y sus poblados. Normalmente no iba a las ciudades, me iba a los pueblitos a pasar un tiempo, ya sea en Colima, en Oaxaca, en Chiapas, en Baja California, en fin, experimentando la forma en que muchas generaciones, y en particular las correspondientes a lo que se llama el periodo represivo de Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo, incluyendo al periodo neoliberal, donde muchos luchadores sociales se quedaron en el camino por buscar la libertad y justicia de sus comunidades o pueblos, como Lucio Cabañas y otras personas que se afiliaron a la Liga 23 de septiembre. Los mexicanos que quedamos hoy en día seguimos sobreviviendo, como diría Fran Fanon en su libro, Los condenados de la tierra, los desposeídos, los miserables, los marginados, los desheredados, los desempleados, los pueblos originarios, desplazados, los jubilados con míseras pensiones, los subempleados, los explotados desde los abuelos hasta los menores de edad, en concreto, los pobres. Al respecto, Marx decía que la pobreza de los individuos tiene su origen en el distanciamiento de lo producido por las condiciones materiales de vida existentes, por lo que el análisis de la misma estará basada en el método marxista, dejando fuera la concepción neoliberal religiosa sobre la pobreza, por obvias razones. Este distanciamiento que marca Marx es cómo ha vivido al margen de el crecimiento de las grandes urbes o ciudades del centro y la periferia del país. Y por otro lado, el norte, las ciudades del norte, como Nuevo León, Chihuahua, Baja California Norte, entre otros, por sus lazos o relaciones con la franja fronteriza de Estados Unidos. Hoy, los opositores a la Cuarta Transformación están usando todos los mecanismos y medios ideológicos y económicos para desviar la atención de lo más importante, que es la pobreza, en que viven o están millones de mexicanos, como de los que viven de alguna manera fuera de los alcances de la distribución de una riqueza equitativa, como hoy lo viene desarrollando y concretando el estadista Andrés Manuel Obrador, esa equidad en la distribución de la riqueza mediante los programas sociales y las inversiones sociales,
ambientales, culturales y económicas, las cuales empiezan a dar frutos, por lo que tenemos que estar juntos, unidos y organizados para echar adelante este gran proyecto de nación, para apoyar al presidente y sacar juntos a nuestros hermanos de las condiciones infrahumanas en que se encuentran, es decir, acercarlos a la riqueza, a la producción que genera el pueblo y por lo tanto a esa producción de mercancías. Antes de entrar al tema en concreto, partiré del análisis, o para efectos de este análisis, desde el enfoque marxista, por establecer los grandes grupos sociales que se diferencian por A. El lugar que ocupan en un sistema o modo de producción históricamente condicionado de la producción social. B. Su relación jurídicamente con los medios de producción, es decir, su apropiación. C. Su papel en la organización social del trabajo. Y D. El modo de obtener parte de la riqueza social o Producto Interno Bruto de que disponen, así como por la magnitud de la misma. Las clases sociales surgieron en el periodo de la descomposición del régimen de la comunidad primitiva, como consecuencia de que se desarrollaron las fuerzas productivas, es decir, los medios de producción, los instrumentos, es decir, la tecnología, y aparecieron la división social del trabajo, la propiedad privada sobre los medios de producción y la explotación del hombre por el hombre. Así podemos decir que en las formaciones económico-sociales o modos de producción basados en explotación existen dos clases fundamentales: dueños de esclavos y esclavos en el régimen esclavista, señores feudales y siervos en el régimen feudalista, asalariados y capitalistas en el régimen capitalista. En cada formación económico-social se conservan restos de las clases de la sociedad vieja y en su seno se engendran las clases nuevas. Existen también clases no fundamentales, como por ejemplo los caciques de una sociedad semifeudal, como en Chiapas y Oaxaca, Guerrero, los campesinos, los artesanos y terratenientes en la sociedad capitalista. También podemos establecer, entre otras clases antagónicas fundamentales, donde existe una irreconocible lucha de clases, o irreconciliable más bien lucha de clases, que constituye la fuerza motriz del desarrollo de la sociedad. La lucha de clases en la sociedad capitalista conduce inevitablemente a una nueva forma de relaciones de producción y al establecimiento del poder de la clase trabajadora. Ahora bien, la pobreza de la clase trabajadora, partiendo de una vez establecidas las clases sociales, en particular las del capitalismo, nos enfocaremos al deterioro de las condiciones materiales de vida de la clase asalariada, es decir, la pobreza en que vive el pueblo mexicano, o sea, la reducción concreta del nivel de vida de la clase trabajadora y su familia bajo el capitalismo. La pobreza la podemos definir como el efecto del descenso del grado en que se satisfacen las crecientes necesidades materiales y espirituales de los trabajadores y sus familias, en el empeoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida. Ahora bien, podemos plantear que la pobreza de la clase trabajadora y su familia es una consecuencia directa de la ley económica fundamental del capitalismo, es decir, la ley de producción de la plusvalía o excedente de valor. Esta ley se entiende como la producción y apropiación del plus trabajo o plusvalía reflejada
la relación principal del modo de producción capitalista, a saber, la explotación del trabajo asalariado por parte del capitalista. El fin inmediato de la producción capitalista estriba en crear más valor o plusvalía para que de ella se apropien los capitalistas. Carlos Marx señala que la finalidad constante de la producción capitalista consiste en crear el máximo de plusvalía o de plusproducto por el mínimo de capital invertido, siendo esta ley la aportación científica más importante de Marx y Engels. Los medios para alcanzar la finalidad de la producción capitalista son ampliarla e intensificarla. Explotación de la clase trabajadora, empobrecer la situación de ese último y su familia, arruinar a los pequeños productores, subyugar y expoliar a los pueblos de otros países, inclusive. La plusvalía se eleva de dos maneras, a la que se recurre para intensificar el grado de explotación de la clase trabajadora. A. Produciendo plusvalía absoluta, ampliación de la jornada de trabajo. Y B. Produciendo plusvalía relativa, ampliando los medios e instrumentos de producción, así como la capacidad intelectual y la destreza de los trabajadores. Por su parte, Lenin señala que cuando ya en el imperialismo domina el capital monopolista, la forma más importante en que se manifiesta y desarrolla la ley económica fundamental del capitalismo es la elevada ganancia monopolista, de la cual más adelante comentaremos sobre esta aportación de Lenin al marxismo. La acción de la ley de la plusvalía hace que se acentúe la anarquía o caos de la producción capitalista, que se agudice la lucha competitiva, que empeore la situación de las masas trabajadoras, que se agregue la contradicción entre el trabajo y el capital y que se deje en la pobreza a millones de seres humanos. Otra es la Ley General de la Acumulación Capitalista. Esta ley consiste en cuanto mayores sean la riqueza social o el Producto Interno Bruto, el capital actual, el volumen y la intensidad de su incremento, y también por lo tanto la magnitud absoluta de la clase asalariada y la capacidad productiva de su trabajo, tantos mayores serán la superpoblación relativa y el grado de explotación y pobreza de la clase trabajadora. La acumulación de la riqueza en una clase de la sociedad capitalista lleva a que en otra clase se acumule la desocupación y la miseria, lo que se manifiesta en la pobreza de la clase asalariada y su familia. Estas consecuencias del proceso de acumulación del capital son un resultado inevitable del incremento de la productividad del trabajo. En el régimen capitalista, dado que el aumentar dicha productividad, una masa relativamente menor de trabajo vivo acciona una cantidad cada vez mayor de medios de producción en los que se haya plasmado el trabajo pasado materializado. Ello se manifiesta a su vez en el constante aumento de la composición orgánica del capital, que sería maquinaria, equipo, herramientas e instrumentos. A medida que el capitalismo va desarrollándose, como el rendimiento del trabajo y la composición orgánica del capital crecen más rápidamente que la masa de población ocupada en la producción. La producción capitalista, aunque eleva la demanda de fuerza de trabajo en cifras absolutas, la necesidad cada vez es menor cantidad en un sentido relativo, con lo que aumenta la desocupación y por tanto la pobreza. Esto de la composición orgánica es cuando los países se vienen desarrollando tecnologías, es decir, ciencia y tecnología. Desafortunadamente en nuestro país estamos supeditados a la renta o compra o a comprar productos de alto contenido tecnológico que no podemos nosotros desarrollar, como el caso de la industria automotriz. Siempre lo pongo como ejemplo para muchas cosas. Nos va a servir
más adelante también. Bajo el capitalismo, la automatización y racionalización de la producción trae nuevas calamidades a los trabajadores. Como es lógico, la Ley General de la Acumulación Capitalista hace que se agraven las condiciones de clase capitalista de la sociedad y que se agudice la lucha de clases de la clase asalariada. De ello tenemos una prueba en el incremento de las huelgas económicas y políticas en los países capitalistas. La clase obrera, luchando tenazmente en pro de sus intereses básicos, pugna por satisfacer varios de sus reivindicaciones vitales. No obstante, en muchos países capitalistas como el de nosotros, sobre todo en los débilmente desarrollados, el nivel de vida de los trabajadores, como antes, sigue siendo bajo. En México, por ejemplo, durante el periodo 2017-2020, el valor de la acumulación del capital invertido en el país aumentó 26%. La producción o riqueza se elevó en 10%, mientras que la cantidad de empleos y asalariados ocupados se invirtió únicamente 6,7% y 7,1% respectivamente. Con su fuerza de trabajo, el trabajador acrecienta el capital y cuanto más elevado es el grado de explotación, tanto mayor es el número de trabajadores que son expulsados de las empresas, llevándose a un estado de pobreza. A este incremento en los desempleados, Marx lo denomina como lo que es el ejército de reserva que le permite al capitalista abaratar el precio de la fuerza de trabajo, es decir, los salarios. En 2008, la pobreza alcanzó 49,5 millones y en 2018 52,4 millones de mexicanos, es decir, cerca de la mitad de los mexicanos, en tanto que los gobiernos prianistas gastaron estratosféricos recursos federales, estatales y municipales en programas para reducir la pobreza, es decir, que de 1970 al 2012 se erogaron 2.072.892.821 pesos. Por ejemplo, con el genocida Luis Echeverría había 31,5 millones de habitantes en pobreza, y con el otro genocida, Felipe Calderón, había llegado a 57,1 millones de habitantes en pobreza. Como pueden ver, es paradójico que se invirtiera y gastara tanto dinero en programas para combatir la pobreza y que al final venía creciendo y creciendo y creciendo. Hoy la 4T, aún con la pandemia, está tratando de mantener que cada vez menos mexicanos orillarlos a la pobreza. Desafortunadamente, la desaceleración económica relacionada a este virus pues ha llevado a un punto de menor crecimiento, pero eso no significa que la población está siendo desatendida como antes nos hacían creer. Hoy la 4T está buscando por todos los mecanismos hacer que la sociedad tenga por lo menos lo indispensable. Ahora bien, las inversiones extranjeras se han dirigido hacia los sectores económicos más rentables, es donde hay más ganancias o con mayores ganancias, y altamente tecnificados, como les decía, la industria automotriz, es decir, en las áreas económicas que ocupan por su naturaleza menos fuerza de trabajo y salarios miserables, dejando a millones de mexicanos sin trabajo en el subempleo, o como vendedores o como reproductores de capital, en síntesis, en la pobreza. En la actualidad, la concentración de capital se intensifica en proporciones nunca vistas, aumentan las ganancias y las superganancias de los monopolios.
valiéndose de nuevas formas, sobre todo haciendo más intenso el trabajo. El capital monopolista ha aumentado en enormes proporciones la explotación de la clase trabajadora, como lo señalaba Lenin. A esto se suma las riquezas mal habidas de los usureros, banqueros, empresarios, políticos, miserables, corruptos, que aún persisten y quieren frenar la transformación de la 4T de los que menos tienen, cobrando altas tasas de interés y comisiones, especulando con los precios de las mercancías, corrupción y desviación de recursos aún federales, estatales y municipales de políticos, pianistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano, es decir, del PMP, Partido de las Manzanas Podridas, lo cual conduce a que el ingreso de los mexicanos aún se vea más reducido, hasta el punto de quedar en la pobreza o tener que buscar alternativas para sufragar los gastos de ellos y sus familias. También quiero señalar a los nombres, personajes que llevaron a la pobreza a millones de mexicanos. Y empezaremos por mencionar al clan Salinas, con su hermana, su hermano Raúl, el hermano incómodo, su papá, Salinas Lozano, si les llama la atención el apellido Lozano, y sus nexos que tienen con los presidentes del PRI, con los empresarios, por ejemplo, Ceballos y Salinas, Carlos Slim y Salinas, Salinas Pliego y Salinas, y también con los que ahorita están siendo juzgados o investigados por la 4T, como Coello, el abogado, como Rosario Robles. También vemos las manos de Salinas en la muerte de Colosio, de Ruiz Massieu. Vemos hoy a la nieta o hija de Ruiz Massieu, no sé si sea hija o nieta, en la política. Y vemos sus nexos con Anaya, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Es decir, es otra de las raíces de la pobreza de los mexicanos. Además de sus relaciones con el narcotráfico, relaciones con los Beltrán, con los Chapo Guzmán, que son sus cachorritos que se dedican a la distribución de las drogas. Y sus nexos también con las instituciones del extranjero como la DEA, la CIA, el FBI, en fin. Por último, de este clan, puedo señalar que en 1986, en el periodo de Miguel de la Madrid, estaba una situación que otra vez retomó la deuda y que se quería renegociar porque no se tenían los recursos para seguir pagando la amortización y el servicio de la deuda. Entonces, en aquel entonces, estaba el secretario de Hacienda, Silva Gerso. Silva Gerso se va al extranjero a negociar la deuda, y lo que le quiere imponer el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos y los bancos acreedores privados del extranjero, que se sometiera a México a una serie de políticas donde no importaba la sociedad,
importaba que ellos garantizaran a los capitales seguir creciendo y avanzando y explotando a la clase trabajadora y saqueando al país de sus recursos. Ahora bien, como Silva Gerson no quiso negociar, es decir, no se bajó los pantalones, quien fue a negociar y sí se bajó los pantalones fue Salinas de Gortari. Eso lo pueden investigar. Desde ahí, este señor se ganó la presidencia, el apoyo de Estados Unidos y de los grupos corruptos de este país, donde se han llevado la riqueza a otras latitudes, dejando, como es nuestro tema, a millones de seres humanos en la pobreza. Ahora bien, durante el periodo neoliberal se realizaron alrededor de 100 reformas a la Constitución. Esa misma cantidad que se realizó de reformas el neoliberalismo fueron las mismas que se realizaron, es decir, 100 desde la promulgación de la Constitución del 17. Es decir, desde ese entonces, desde ese año hasta López Portillo. Las reformas hechas a modo por los neoliberales se encaminaron a despojar de sus ahorros, propiedades e ingresos a los mexicanos. Por ejemplo, la reforma al artículo 123 constitucional para cambiar la Ley Federal del Trabajo se realizó a favor de los empresarios para expulsar a los trabajadores sin ninguna sanción para los explotadores y para realizar la explotación en especial de los trabajadores contratados por el famoso outsourcing, evitando con ello a fin de año el pago de aguinaldos y prestaciones, así como también la expulsión de trabajadores formales hacia un trabajo informal. Si es que no pierden su fuente de empleo, además de estar pagando las llamadas cuotas sindicales por parte a un grupo de líderes tianguistas o antorchistas, en fin. Ahora bien, daré a conocer los principales factores que determinan el nivel de vida de la clase asalariada en la sociedad capitalista: el grado de ocupación y las dimensiones o grado de desempleo, el nivel del salario real y su correlación con la fuerza de trabajo, la duración de la jornada de trabajo, la intensidad del trabajo, las condiciones generales de trabajo, las condiciones de vivienda y de vida en general, el servicio médico, la asistencia social, etc., el número de familiares que están incorporados a la producción y, por último, la corrupción, las mafias, el crimen organizado. También hace que se determine el nivel de vida de los mexicanos. Constituye un rasgo importante de la pobreza de la clase trabajadora en el capitalismo el incremento del desempleo, que con la crisis general del capitalismo se hace crónico, resulta insoluble y afecta a grandes masas. El desempleo no solo priva de medios de vida a la clase trabajadora y su familia, los condena al hambre y a la miseria, sino que además agrava la situación de los trabajadores ocupados, provoca un descenso de su salario y un empeoramiento de las condiciones de trabajo, inseguridad, con el mañana, insuficiencia de recursos, inestabilidad. Una de las manifestaciones esenciales de la
pobreza de la clase trabajadora y su familia bajo el capitalismo estriba en el descenso del salario real, con lo que se reduce el grado en que se satisfacen las necesidades del trabajador y su familia, indispensables para la reproducción normal de la fuerza de trabajo. La política salarial de los neoliberales estuvo orientada a endosar la crisis a la clase trabajadora del imperio y de los grandes capitalistas, compensando la reducción de la tasa de ganancia mediante la reducción del salario real. Hoy la política salarial del gobierno de la Cuarta T está orientada a la recuperación gradual del poder adquisitivo, es decir, del salario real, para cerrar la deuda social que los gobiernos preanistas dejaron y reducir la pobreza. El salario perdió alrededor de 3/4 partes durante el periodo neoliberal de su poder adquisitivo. Es decir, que en esa medida compraban menos mercancías debido a una política de contención del salario que tuvo como consecuencia la precarización del empleo, el empobrecimiento y la desigualdad durante el periodo neoliberal. Aún los incrementos salariales de 2019-20 y para este año, la recuperación del poder de compra está por debajo de alcanzar los niveles de 1976. Con el alza salarial vigente en 2019, se llegó a la línea de pobreza por ingreso individual, es decir, que el salario solo alcanza apenas para cubrir lo más elemental de una persona, pero no lo establecido en el artículo 123, fracción sexta de la Constitución, por lo que se requiere para el cierre del sexenio que millones de mexicanos salgan de la pobreza mediante el aumento de su ingreso familiar, la generación de empleos, considerando también que Estados Unidos de Norteamérica acaba de aumentar el salario de sus trabajadores, lo que presiona a los mexicanos a emigrar y a otros trabajadores de Centroamérica. Regresando al artículo 123, este artículo estipula que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promovería la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley, en tanto que la fracción sexta pone de manifiesto la magnitud del salario a estipular que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Esto nunca ha pasado durante el periodo neoliberal, fue letra muerta este artículo. Ahora la Cuarta T está buscando que se ejecute y se lleve a cabo lo establecido en este artículo 123. También agrava la situación de los trabajadores y sus familias el aumento de los impuestos y el irracional incremento de los precios de las mercancías de consumo, las elevadas rentas de casa y departamentos que absorben entre el 30 y 50% del salario, las altas tasas de interés de créditos por los bancos, casas de empeño y tiendas como Soriana, Electra y Coppel y la extinta FANSA, entre otras, ya sea para vivienda, enseres y alimentos o para pagar intereses sobre interés, así como la carestía de servicio médico educativo a nivel medio y superior, dado que los servicios de salud y educación privados son inalcanzables para los pobres. Por eso hoy la 4T está construyendo más universidades, más hospitales y está garantizando estos servicios hasta llegar a ser gratuitos. Durante el neoporfirismo se intensificó el trabajo, se prolongó la jornada y se insertó a las hijas, los hijos, la esposa y abuelos al trabajo. Los capitalistas fueron, mediante la caída de los salarios reales, obligados a los trabajos y a la familia a invertir más tiempo de vida en el trabajo. Por otra parte, el salario
o no varía o no se eleva en la medida en que lo hacen los precios de las mercancías, con lo que hace mayor la diferencia entre el salario real y el valor de la fuerza de trabajo. La pobreza del asalariado en el capitalismo se agudiza de modo especial durante las crisis económicas, en los periodos de estancamiento industrial. Esto aumenta aún más la dependencia del trabajo asalariado respecto al capital, conduce todavía con mayor rapidez a la pobreza de la clase trabajadora y su familia. Bajo el capitalismo no es solo el trabajador el que está sujeto al proceso de pobreza, lo mismo ocurre con las capas de no trabajadores, la ruina de los campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, tianguistas y dueños de talleres. Acrecienta el ejército de desocupación o ejército de reserva, el cual contribuye a que se reduzca el salario real de los trabajadores, más bien se aprovechan a los capitalistas, a que sus condiciones de trabajo se agraven, es decir, conduce a la pobreza de los trabajadores. Sobre todo, es grande la miseria de los trabajadores y bajo su nivel de vida en los países coloniales y dependientes atrasados como dejaron a México, los vendepatrias. En México el trabajador sufre un doble yugo, el del capital extranjero y el del capital nacional, si se puede decir nacional. Explotación desmedida, un desempleo elevado, bajos salarios, duras condiciones de trabajo y de vida, miseria extrema, elevada mortalidad, tales son los índices principales del nivel de vida de los trabajadores en los países neoliberales, en los países de Asia, África y América Latina, poco desarrollados económicamente. El ingreso anual por habitante es muchas veces inferior al que se registra en los Estados Unidos. La política reaccionaria del capital monopolista frente a los sindicatos y otras organizaciones obreras, la ofensiva contra los derechos democráticos de la clase obrera, la aprobación de leyes antiobreras, todo ello indica la lucha de los trabajadores en sus derechos y lleva a empeorar su situación. Al proceso de pobreza, el trabajador le acompaña una agudización de la lucha de clases en los países capitalistas, con lo cual el combate que sostiene la clase obrera en el terreno económico en defensa de sus intereses vitales se transforma inevitablemente en la lucha política suya y de todos los trabajadores por la liquidación del régimen capitalista. No ha de concebirse el proceso de pobreza de la clase trabajadora como un proceso interrumpido, día a día, semana a semana y año por año, del nivel de vida de los obreros. Se cumple como una tendencia inherente al capitalismo que se manifiesta de manera desigual en los diversos países y los diferentes periodos. Varios factores contrarrestan dicha tendencia, entre los cuales el más importante es la lucha de la clase trabajadora por mejorar su situación, por defender sus intereses básicos. Representa una ayuda inmensa para la clase trabajadora de los países capitalistas en su lucha por sus intereses vitales. Por una parte, la presión del movimiento obrero obliga a los capitalistas a hacer concesiones parciales en cuanto a los salarios, las condiciones de trabajo y la asistencia social. Por otra parte, como lo demuestra la experiencia del movimiento obrero internacional, las conquistas económicas y otras mejoras de las condiciones de vida de la clase trabajadora obtenidas en el marco del capitalismo o a lo largo de una porfiriada lucha de clases, no pueden ser sólidas. La lucha económica de la clase obrera no es suficiente para eliminar la tendencia a la pobreza del proletariado, tendencia inherente al régimen capitalista. A pesar de los éxitos aislados obtenidos en la lucha económica, la situación de la clase trabajadora en el mundo capitalista, tomando el conjunto, empeora. De ahí que únicamente la liquidación del régimen capitalista puede liberar de la explotación a la clase trabajadora y acabar con la pobreza. Resumiendo, podemos decir que la pobreza es el resultado de la disminución de la parte
que la clase trabajadora percibe de la renta nacional de la sociedad capitalista y el correspondiente aumento de la parte que percibe la clase explotadora. La pobreza de la clase trabajadora es una consecuencia directa de la acción de la ley económica fundamental del capitalismo, la ley de producción de plusvalía y de la ley de la acumulación capitalista, así como de los grupos mafiosos corruptos que tienen una interacción entre lo económico y lo político. La parte del Producto Interno Bruto o renta nacional que el trabajador obtiene determinada por la relación entre la suma total del salario de los obreros en un año y el PIB o la renta nacional. La parte de la clase capitalista está determinada por la relación entre la plusvalía o la generación de mayor valor creada durante un año y la renta nacional o la riqueza nacional, poniendo al descubierto la esencia de la pobreza de los trabajadores. Como resultado del crecimiento de la productividad y la intensidad del trabajo bajo el capitalismo, crece la explotación de los obreros y por siguiente se eleva la cuota y la masa de plusvalía o trabajo excedente. Al mismo tiempo, el aumento de la productividad del trabajo disminuye el valor de los medios de subsistencia del trabajador, es decir, el valor de la fuerza de trabajo, y por ende se reduce la parte que perciben los obreros del nuevo valor creado. Resulta, pues, que al crear la acumulación de capital disminuye la parte que la clase trabajadora percibe de la riqueza o del PIB o de la renta nacional y aumenta correspondientemente la parte de la clase capitalista. Sobre esta base aumenta la desigualdad social, se ahonda y se ensancha la cima entre los explotadores y los explotados. Bajo el capitalismo disminuye asimismo la parte que todos los trabajadores perciben de la renta nacional. En México, la parte de la renta nacional que absorbieron los trabajadores en 1976 constituía el 40% y para 2018 se había reducido al 26%. Y en la actualidad, con los aumentos importantes de los salarios reales, se espera que la participación de la riqueza o del PIB crezca y se revierta paulatinamente a la pobreza. Los elevados impuestos directos e indirectos que los obreros pagan al Estado reducen aún más su parte de la renta nacional, con lo que el empobrecimiento relativo de su situación se acentúa. Por ejemplo, el gobernador de Jalisco aumentó cuotas e impuestos. Los apologistas, o sea, los cachorros intelectuales, políticos, medios de comunicación al servicio de los capitalistas, pseudonacionales e internacionales, han recurrido a diferentes métodos de mentiras, fraudes, falsificaciones, robos, e intentan encubrir el volumen real de las ganancias de sus amos y con ello disminuir la verdadera parte de la renta nacional que estos reciben y se llevan a paraísos fiscales. Al mismo tiempo, al calcular la parte que recibe la clase obrera, no toman en consideración los descuentos que, en concepto de impuestos, gravan los salarios, no desglosan el salario de la clase obrera, del sueldo que perciben los empleados del Estado y el personal administrativo altamente remunerado, ni de los ingresos de otras personas que trabajan a sueldo. Todo esto hace que se presente sensiblemente abultada la parte de la renta nacional que el propietario obtiene. Los mafiosos al servicio de sus amos declaran que en los últimos tiempos se ha producido una revolución de los ingresos en los países capitalistas, es decir, que aumenta la parte de la renta nacional percibida por los obreros y otros trabajadores y disminuye la parte de los capitalistas. Los hechos, sin embargo, demuestran de manera irrefutable que bajo el régimen capitalista actual cada vez se hace mayor el abismo entre el nivel de vida de los capitalistas y el proletariado. En los Estados Unidos, un pequeño número de capitalistas, el 1% de la población, posee cerca del 60% de la riqueza y los trabajadores, que constituyen más del 87% de la población, les corresponde menos del 8% de dicha riqueza. El empeoramiento relativo de la situación
de la clase trabajadora representa un factor importantísimo en el proceso de agudización de las contradicciones de la clase socialista capitalista. La pobreza en México se ha convertido en una moneda de cambio. Por su situación, los pobres votan en las elecciones hasta por una torta y una gorra o un viaje a la Ciudad de México. Por unas monedas abusan sexualmente de las condiciones de los niños, niñas, mujeres en situación de calle. Existe el acoso laboral, tanto para hombres como para mujeres. Expulsan a los originarios de los pueblos de sus lugares a punta de pistola. Se apoderan de los recursos naturales. Las tiendas comerciales explotan a los viejitos como cerillitos sin sueldo y prestaciones como seguro de vida, aguinaldo, utilidades, entre otras. Las personas tienen que dejar sus lugares de origen dadas las condiciones infrahumanas en que viven en los poblados retirados. Si es que tienen comida, solo se alimentan en general de tortilla, chile y frijoles. Ignorancia, al igual que la pobreza en los pueblos, es mayor que en las grandes urbes, por así convenir al gran capital. El gran capital tiene paramilitares que utiliza para eliminar periodistas y activistas. Es decir, el crimen organizado está al servicio también del capital. Por último, como siempre, quiero agradecerle a todas las personas que de una manera u otra aportaron cifras, imágenes, etcétera, así como también a mi esposa por dar lectura a este texto, a mi nieto, a mi asesor técnico y a ustedes que sigan leyendo mis videos. Denle su like, o como se llama también, regístrense para que llegue a más personas. Mis videos no tienen la intención de sacar recursos o que ustedes me depositen, no. Todo esto es gratis. Por eso lo único que pido es que se suscriban y le den like para que crezca más este canal. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Tal vez el próximo video va a tener que ver con algo muy interesante que tiene que ser lo que viene para este país al cierre de esta administración de nuestro estadista Andrés Manuel López Obrador. Hasta la próxima.